En esta noche nos vamos a desviar un poquito. Estamos sobre el libro de Apocalipsis, pero verdaderamente el Señor me ha estado poniendo esto en corazón y es algo que creo que necesitamos hablar. Abran sus Biblias, vamos a 1 de Corintios capítulo 3. 1 de Corintios capítulo 3. Y el título dado aquí es el espíritu y la carne. 1 de Corintios capítulo 3. Ya sé que tenían marcado Apocalipsis, pero... ¿Ya llegaron? Comenzando en el versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Por favor, tomar asiento. Últimamente, y franco y sinceramente, ha habido una gran separación, una gran caída, apostasía de la iglesia. Muchas personas se han alejado, aún personas que se han quedado, y entiendan lo que les voy a decir aquí. Me pongo a preguntar yo, ¿qué es lo que ha pasado con la iglesia siendo importante en la vida de los cristianos? ¿Qué ha pasado? Me recuerdo tiempos pasados cuando la bendición de la iglesia, la bendición de tu pastor era algo significante. ¿Qué ha pasado? Es increíble la actitud que muchos cristianos han tomado. Muchos dicen, pues está bien, yo lo puedo hacer. La expresión de México, sí se puede, ¿no? Y caen en esa idea y también se oye esto, pues yo sé que Dios también me habla a mí. Yo sé que Dios me habla a mí. Y yo me rasgo la cabeza porque cuando yo oigo esas palabras, me recuerdo de Miriam y Aarón en el Antiguo Testamento. La rebelión que ellos también pensaban que Dios les hablaba, y sí nos habla. Pero también me recuerdo de la rebelión de Core. Y cuando alguien dice eso, yo digo, ¿dónde están? ¿Qué está pasando aquí? Y muchas veces el cristiano hace las cosas como ellos quieren y no de acuerdo al plan de Dios como Él ha establecido su iglesia. Y muchos vienen, se arriman y piden consejería, pero no les gusta la respuesta bíblica. Se molestan con el pastor, se molestan con la iglesia, se molestan con el liderazgo y lo hacen a su manera. Hemos visto esta última semana cómo Dios es la vid y nosotros los pámpanos. Dios desea que haya fruto en nuestras vidas y aún nos poda, corta. ¿Para qué? Para que haya más fruto. Y es lo que hace y es como Él usa la iglesia, pero a muchos no les gusta. No les gusta y es más, hasta se enojan, se molestan, se van. En vez de aceptar la corrección, la disciplina o como Dios está cortando ciertas áreas de tus vidas,
No, pero es que yo sé que Dios no quiere que pase por esto. Es la actitud que toman. Y digo todo esto porque quiero que reconozcan en los tiempos que estamos viviendo. Quizás no es aplicable a ti, pero quiero que entiendas los tiempos que estamos viviendo. Estamos viendo Apocalipsis en los últimos días, en el futuro, pero ¿qué es la condición y el estado en lo que estamos viviendo ahorita en la iglesia? Hebreos 12:11 dice así, fíjate. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En la Nueva Traducción Viviente dice así: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Muchos, voy a decir, por ser carnales, inmaduros, no permiten ser ejercitados, no permiten ser entrenados por ella. Su inmadurez se demuestra en la mera reacción de estos tiempos cuando el Señor poda. He llegado a la realización en estos últimos días que verdaderamente la iglesia ahorita está tratando con cristianos carnales, inmaduros, bebés, para entender. Y es exactamente Pablo escribiendo esta carta para los corintios. Los corintios pensaban que estaban maduros. Los corintios se les infló la cabeza. Eran, podemos decir, súper espirituales. Porque Dios me habla a mí. Yo tengo los dones y yo esto y esto y la misma situación y condición que estamos viendo. Y fíjate, Pablo nos ha enseñado que hay dos espíritus en el mundo. Es en Satanás que existe el espíritu del mundo. Y en nosotros, los creyentes, existe el Espíritu de Dios. Él mora en nosotros. Amén. Cristo vive en mí. Pablo, fíjate, nos demuestra que hay 3 categorías de hombres. Trató con 2 de ellos en el capítulo anterior. El hombre natural y el hombre espiritual. Primera de Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural no comprende. El hombre natural te va a preguntar: ay, ¿por qué tienes que ir a la iglesia? Ay, tienes que ir otra vez. No entiendo por qué nos tenemos que congregar. Ay, no, religión. El hombre natural no tiene el deseo de estar aquí, porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces el hombre espiritual va a tener ese deseo. Va a querer cumplir, va a querer estar aquí. Fíjate, el hombre natural, tres categorías de hombres. El hombre natural es el inconverso, que es del mundo. Está satisfecho con su condición, está contento ahí, está vivo, pero espiritualmente está muerto. El hombre natural. El hombre espiritual es el hombre que está salvo, pero es controlado por el Espíritu Santo. Y eso es importante, fíjate, tomar en cuenta esto. El hombre espiritual no nomás está salvo, pero es controlado por el Espíritu Santo. Pablo ahora, fíjate, comienza a tratar con el hombre carnal. El hombre carnal, este tipo de hombre, está salvo, pero vive para agradar su propia carne. Es el cristiano inmaduro, no ha crecido espiritualmente. Podemos decir, son niños en la fe, son bebés en Cristo. Y te voy a decir, hay personas que tienen años viniendo a la iglesia, años en la fe, pero no han crecido. Son inmaduros y por eso viven para agradar su propia carne. Escucha lo que voy a decir aquí.
Fíjate este punto, porque en realidad a mí me impactó mucho pensar en esto. El hombre carnal conoce a Jesús como su Salvador, pero no es su Señor. Una vez más, conoce al Señor Jesús como su Salvador, pero no es su Señor. Ese es el hombre carnal. El hombre natural, fíjate, no acepta las cosas de Dios. El hombre carnal se detiene del Espíritu, no se detiene del Espíritu Santo, no se detiene de lo espiritual. El hombre espiritual se detiene de la palabra de Dios y permite ser instruido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se detiene de Él. Fíjate la diferencia ahí en eso. Y es la condición en que nos encontramos. ¿Por qué se han ido personas? ¿Por qué no vienen a la iglesia? No estoy diciendo que no creen, pero Jesús no es su Señor. No, porque yo puedo hacer esto. La palabra dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dice, por COVID no te vayas a congregar. Porque no dice eso. No dejen de congregarse. Es lo que la palabra nos dice. Es lo que el Señor quiere de su iglesia. Para animarnos. Para estimularnos. Pero ellos tienen un mejor plan. Porque son carnales. Fíjate, 4 puntos en esta noche. Primero vamos a ver la carnalidad, versículo 1. Segundo punto es la capacidad, versículo 2. Tercer punto es la conducta de ellos, versículo 3 al 4. Y luego el hombre sembrador, versículo 5 al 9. Comenzando con el primer punto, la carnalidad. Fíjate, el versículo una vez más nos dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. De manera que yo, hermanos, vemos que esta carta, estas palabras son para los creyentes en Corintio. Pero podemos decir que también son para nosotros que creemos. Pablo dice, no pude hablarlos como espirituales. No les pudo hablar como espirituales. ¿Diciendo qué? ¿Que no son espirituales? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Fíjate, Pablo aquí está hablando de la madurez de ellos, o mejor dicho, la falta de madurez de ellos. El cristiano carnal es el cristiano que no ha madurado, que no ha crecido en el Señor. No les pudo hablar como espirituales, hombres que han madurado en la fe, sino como a carnales, dice. Sino como hombres que se detienen de su propia carne. Hombres que no crecen en la gracia y la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Un bebé. Dice como a niños en Cristo. Todos conocemos a un niño. Los niños tienen deseos. Todo niño, todos hemos comenzado como bebés. Cuando tienes un bebé en la casa, tienes que hacer todo lo necesario para protegerlo. Un bebé no comprende ni reconoce que hay cosas que le pueden causar daño en su vida. No tiene ese entendimiento. Todo se les va directamente a la boca. ¿Por qué? Porque son bebés. Cuando se los quitan, se molestan y se ponen a chillar, a llorar. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer esto. ¿Te suena? Personas, yo quiero hacer esto. Son bebés. Lo único que ellos entienden, los bebés, ¿tienen hambre? Lloran. ¿Están mojados? Lloran. ¿Están cansados? ¿Les dan sueño? Lloran. Y al ratito comienza de nuevo. Entonces tenemos que entender que un bebé verdaderamente se puede meter en muchos problemas. Y es lo mismo para un cristiano que es un bebé en Cristo Jesús. El cristiano inmaduro, fíjate, todavía vive por los deseos de la carne.
Pablo, siendo el fundador de esta iglesia, fíjate, quería ver que ellos maduraran, que crecieran. Era el padre espiritual de ellos y quería verlos crecer, madurar. Entonces, ¿qué son las marcas de la madurez? Primeramente, uno puede reconocer al cristiano maduro. Lo puedes reconocer por su dieta, en lo que come. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Verdad? Fíjate, ellos siendo bebés y maduros no podían recibir el alimento sólido de la palabra de Dios. ¿Qué es el alimento sólido? Son las verdades más profundas que existen en la Biblia. Es la doctrina sana. Fíjate, Hebreos 5, 11 al 14 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y fíjate, verdaderamente son aquellos que verdaderamente han madurado porque han pasado tiempo en la palabra. Están estudiando, están escudriñando, están haciendo preguntas, están haciendo estudios bíblicos para poder crecer. Ya dejaron la leche. El segundo punto, fíjate, la capacidad. Versículo 2 nos dice así: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Fíjate, todavía no son capaces, todavía. Os di beber leche. Pablo sabía, él entendía que ellos siendo bebés, que ellos necesitaban alimentarse con leche. La leche era lo mejor para ellos en ese momento, para que comenzaran a madurar y crecer espiritualmente. ¿Qué es la leche? Leche espiritual. Ya leímos este pasaje, pero permita dárselos en palabras más sencillas. Hebreos 5, 11 al 14. Biblia en lenguaje sencillo lo dice así: hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían de ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir lo bueno de lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir lo que es bueno y malo y están acostumbrados a hacerlo son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Entonces Pablo estaba tratando aquí con esta iglesia pensando que ya habían llegado. Ya soy un adulto. Ponte a pensar en los jóvenes de hoy en día. Ya saben todo. Ya saben todo. Les dices algo y te dicen ¿qué? I know. Y es como están. Es como esta iglesia estaba. Y no estoy diciendo que ustedes están así. Pero yo me pregunto, ¿por qué se han ido tantos? I know, yo sé. Pero en vez de, no se están sometiendo al plan de Dios. Hebreos 6, 1 al 3, Biblia en lenguaje sencillo, dice así: por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron acerca de Cristo.
Y ya no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Sabemos que debemos confiar en Dios y bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así nos lo permite. Pero fíjate, podemos llegar a esta conclusión aquí. La leche representa todo lo que Jesús hizo cuando Él estaba presente en el mundo. Esa es la leche. El alimento sólido, el bistec, es lo que Jesús está haciendo hoy en día en el cielo. El alimento sólido es enseñado en la palabra de Dios. Por eso nuestra meta es estudiar la palabra en completo. Enseñar las doctrinas, las aplicaciones de esas doctrinas. Eso es lo sólido. Pero te voy a decir, muchos están en esta idea. Cristo murió por mis pecados. Esto es leche. Esto es leche. Pero enseñar y entender que yo he muerto con Cristo y juntamente he sido crucificado y yo estoy muerto al pecado, esto ya es alimento sólido. Muy diferente. Claro que Cristo murió. Claro que es importante para la salvación de todo aquel que cree. Pero muchos se quedan ahí, se estancan. Y no están creciendo, no están madurando. Espiritualmente, estos cristianos en Corintio, fíjate, no podían progresar, no podían madurar porque solo eran capaces de recibir leche. Fíjate, la palabra de Dios, la Biblia, es nuestro alimento espiritual. Leche. Primera de Pedro 2:2, Nueva Versión Internacional, dice así: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Pan, Mateo 4:4, Nueva Versión Internacional. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimento sólido, el bistec. Hebreos 5:11 al 14 lo hemos leído, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y fíjate, de pilón hasta hay postre. Miel. Salmo 119, 103. Cuán dulces son para mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. Fíjate de qué nos debemos de estar alimentando para crecer y madurar. Pero hay cristianos que fíjate, ya fui a la iglesia y ahí quedó el resto de la semana. La palabra de Dios. Es así tanto como necesitamos comida física, que también necesitamos una dieta, un alimento espiritual. Como bebés comenzamos con leche, pero tenemos que madurar y comenzar a comer un alimento sólido. Miro a mi nieto, 4 años de edad. Le das un pedacito de carne y viste, él lo trae. Y todavía no se lo pasa. Y ahí lo trae. Pero le das un vasito de leche y le pones chocomil y olvídate, ya se va. Pero tenemos que llegar a ese punto de seguir madurando y creciendo. Fíjate, no es difícil saber si alguien es maduro o inmaduro en el Señor. Se sabe por qué, por el tipo de alimento que están comiendo. El inmaduro, fíjate, vive en las historias de lo que Jesús hizo aquí en el mundo. Pero no sabe de las verdades del ministerio de Jesús hoy en día. Vive de las historias y no de las doctrinas. No entiende estas doctrinas. Primera de Corintios 2, 6 y 7 dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Tenemos que predicar el evangelio una vez más. ¿Para qué? Para que uno sea salvo. Pero tenemos que entender que Pablo, entiende esto, no escribió la mayoría del Nuevo Testamento para saber cómo ser salvo. La mayoría del Nuevo Testamento él escribió a los hermanos que ya están salvos. ¿Por qué? Porque nos está enseñando cómo vivir, cómo aplicar, cómo entender, cómo tener victoria en esta vida. No tener temor, no hacernos para atrás. Pablo escribió para explicarnos lo que estaba implicado en nuestra salvación. Es una explicación de las cosas profundas de Dios y cómo aplicarlas, ponerlas en práctica en nuestra vida de día en día, cada día. Amén. Fíjate la conducta de ellos, versículo 3 y 4. Dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjate. Los problemas que existían en la iglesia era la culpa de ellos mismos. Ahí en esa iglesia. Discutiendo como niños. Se dividían en grupos siguiendo a hombres. ¿Por qué se portaban así? Porque aún sois carnales, es lo que dice la palabra. Fíjate, el que trae discordia, división, se pone a alegar, se molesta, son carnales. Esto es importante para nosotros como una congregación. ¿Por qué? Porque sabemos con quién estamos tratando. Y no importa la edad que tengan, lo puedes reconocer porque aún son carnales. El versículo 3, Nueva Traducción Viviente, dice así, porque todavía están bajo el control de su ¿qué? De su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Ay, ¿por qué él y yo no? Ay, ¿no? ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No vienen como la gente del mundo? Caminan en la carne. En la naturaleza antigua, la pecaminosa. No caminan en el espíritu. Ellos eran, fíjate, cristianos, pero todavía se detenían de la naturaleza antigua. No habían madurado en su fe. Su conducta era igual, tanto como los del mundo. Es lo que está diciendo aquí. Y eso nos debe de abrir los ojos a nosotros. Porque debemos de saber con quién estamos tratando. Hay veces miramos a las personas, es un líder. ¿Dónde está ese líder? Se fue el líder. Se llevó a personas a ese líder. ¿Líder de qué? Porque en realidad no les gustó, no les pareció algo. Causando división, poniendo hermanos contra hermanos, hermanas contra hermanas. No estoy diciendo que no están salvos, pero Jesús no es su Señor. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Vemos que se demuestra la carnalidad, la inmadurez en la vida de ellos, en su conducta. Había celos, contiendas y disensiones. Su conducta era igual como del mundo. Eran cristianos inmaduros. El cristiano, fíjate, maduro es muy diferente. El cristiano maduro practica amor. Busca la manera de llevarse bien, vivir en paz con todos. Un niño no es así. Un niño no es así. Hay 20 juguetes y agarras uno, that's mine, es mío.
A los niños les gusta quejarse de todo. No se llevan bien con otros. Todo es mío, mío, mío. Y te voy a decir, crecen a ser jóvenes que piensan que saben todo. Llega el momento que papá ya no sabe, mamá ya no sabe. No, es que ustedes ya viven en tiempos pasados. No entienden. Los días son diferentes. Ya no son como eran antes. Y llega la idea esa de, I know, yo sé. Si sabes, entonces, ¿por qué no lo haces? Y ese es el cristiano. El cristiano siempre te va a decir, no, pero es que no me gusta esto en la iglesia. Fíjate, es que hacen y esto oh, I know, ya sabes, ¿verdad? Esa es la carne. Esa es inmadurez. Y luego hay personas, fíjate, que en realidad no quieren buscar la paz. Hay personas que les gusta alegar. Les encanta, ¿por qué? Porque ellos siempre quieren comprobar que ellos están correctos y que tú no estás bien. Son tercos, caprichosos. Y te voy a decir, no los vas a mover. No se van a rendir no van a rendir ciertos derechos que piensan que ellos tienen. Les gusta pelear, les gusta comprobar que ellos siempre están correctos. Y piensan que están correctos, ¿por qué? Porque uno se cansa y dice, no, ok. Y piensan que ya ganaron otra vez. Pero no entienden que son cristianos carnales. Lo único que demuestran es su propia inmadurez. El versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Fíjate, así como los niños tienen sus héroes. Aquí ellos también los tenían. Yo me recuerdo de ser niño. Vivíamos en Tijuana, me encantaba. Miramos lucha libre, 1000 máscaras, Blue Demon, el Santo, ¿no? Mis héroes de ese tiempo. Pero fíjate la misma idea con ellos. Tenían sus héroes. Se identificaban con estos hombres. Esto se ve cada semana. Cada semana se ve. Personas se identifican con su equipo favorito, ¿no? Traen su playera, se visten de Chivas, de Águilas, de Pumas. Y luego hay los Lagos también, ¿no? Los Lakers, ¿no? Y todos en el espíritu de party. Pero esto es como el mundo se comporta, no la iglesia. Los cristianos no deben de comparar a los pastores, evangelistas, maestros de la Biblia, como el mundo lo hace, comparando atletas o equipos. Fíjate, tenemos que entender que somos colaboradores. Colaboradores, trabajando juntos para el reino de Dios, para avanzar su reino, para que haya salvación de todo aquel que no cree. Semana tras semana personas vienen. Cuartitos de oración. Personas dan sus vidas al Señor. Tenemos los medios del internet. Están viendo en Sudamérica, Centroamérica. Hay personas familias me cuentan que sus familiares han llegado a conocer a Cristo como Señor. Colaboradores. No se hace porque yo soy el pastor, no porque mis hermanas están en el video, no porque todos tenemos un rol. Desde llegar a la iglesia, desde el estacionamiento, como muchos decían, el parking, ¿no? Desde llegar el momento, todo eso es para avanzar el reino de Dios. Ministerio de niños, los jóvenes, la cuna. Trabajando juntos para el reino de Dios. Aquí en la iglesia en Corintio,
Los creyentes, siendo inmaduros, seguían a sus héroes y usaban sus dones como juguetes, como que tenían algo en que jactarse. En vez de usarlos en amor y para edificación en la iglesia, los usaban para inflarse sus propios egos y no para servir el cuerpo de Jesús o su iglesia. Te voy a decir, el ministerio es amando, alimentando, disciplinando a la familia de Dios para que podamos madurar en la fe, crecer y ser más como Jesucristo. No como ciertos hombres. El cuarto punto, el hombre sembrador, versículos 5 al 9. El versículo 5 dice que, pues es Pablo y que es Apolos. Subrayen ahí en su Biblia, servidores. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Fíjate, estos hombres eran siervos del Señor, eran instrumentos que Dios usó para su gloria. Y es lo que cada uno de nosotros somos, un instrumento en la mano de Dios. El instrumento no es nada. Un martillo, ¿qué va a hacer? Es un martillo. Si no lo usa alguien, la cuchara es una cuchara, pero si no la ponemos, no la usamos. Instrumento. Servidores, quiero que entiendan de la misma palabra diácono. Servidores, es la palabra diácono, viene siendo dulos. Uno que ha sido hecho libre, ¿por qué? Porque Cristo dio su vida por nosotros y hemos escogido quedarnos a servirlo por el amor ser demostrado hacia nosotros. Queremos demostrar ese amor hacia atrás. Pero significa un siervo y en palabras más sencillas es un mesero. Ponte a pensar el mesero. El mesero anda ahí corriendo de allá para acá. No, pues tráeme el sal. No, y me faltó el chile. No, que me faltó esto. No, y no te da mala actitud. Él va y viene, va y viene, va y viene. Mesero, mesera, ¿me puede traer más tortillas, por favor? Claro que sí. ¿Gusta más agua? Servidor. Te voy a decir. Luego, personas verdaderamente que le dan el rango más alto a los pastores, evangelistas, maestros de la palabra. Pero te voy a decir, en sí todo lo que todos somos siervos. Somos meseros en el reino de Dios. Como siervos, fíjate, siempre es de pensar y poner a otros antes que a uno mismo. Esto es ministrando, es el ministerio. Es lo que nos ha enseñado los servidores. Estos instrumentos de Dios. Dice servidores por medio de los cuales habéis creído. Te voy a decir, son los mundanos, los inmaduros, los que son bebés que elevan a los siervos de Dios. Yo he estado a otras iglesias. Pastores no pueden hacer nada porque los han elevado. A mí me gusta servirme a mí mismo, yo quiero escoger mi chile relleno, yo quiero escoger mis frijolitos, ¿no? Somos servidores. Tenemos que reconocer que simplemente somos siervos y estamos haciendo lo que debemos de hacer, cumpliendo con lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero no es para que se nos infle la cabeza. Y eso, fíjate, según lo que cada uno concedió en el Señor. Dice, es reconocer que Dios es el que nos usa. Dios. Y ponte a pensar, qué gran privilegio. Tenemos que pausar y pensar que Dios, fíjate, desea usarnos para avanzar su reino. Dios desea usarte. Dios quiere que tú seas un instrumento en su mano. Y Pablo ahora presenta, fíjate, le cambia y presenta una imagen de un campo. Nos da una descripción del ministerio como un hombre sembrador que trabaja en el campo. Versículo 6, yo planté, dice, Apolos regó,
Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Dice, yo planté. Dios le dio la oportunidad a Pablo ¿de qué? De compartir su palabra, de presentar el evangelio. Y cada uno de nosotros tenemos esta misma oportunidad de compartir el evangelio. Podemos compartir, fíjate, el gran cambio aún que Dios ha hecho en nuestras vidas. Compartir que el cambio vino ¿qué? A través de su palabra. Dar testimonio. Y esto es, fíjate, plantando semillas en las vidas de los incrédulos. Plantando esas semillas de día en día. En el trabajo, en la oficina, afuera en la calle, en el mercado. Sea donde andes. Plantamos semillas, fíjate, aún en nuestros sufrimientos, en nuestro gozo, en tiempos buenos y malos, plantando semillas, ¿para qué? Para la salvación de los perdidos. El Señor Jesús me ama. El Señor Jesús te ama a ti. Semilla plantada. Fíjate. Y luego dice, Apolos regó. Entonces Apolos reforzó o regó a la semilla que había sido plantada. Y quiero que entiendas esto. No sabemos si estamos plantando o estamos regando. No importa. No sabes. Piensas que estás plantando semilla, pero a lo mejor alguien ya plantó una semilla ahí. Y en ese caso estás regando las semillas. Pero las dos funciones sirven y son necesarias. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Uno puede plantar, otro puede regar, pero solo Dios es el que causa el crecimiento. Pero vemos el ministerio de Dios y no todos tienen el mismo don. No todos tenemos el mismo don, no todos tenemos el mismo llamado. Y tenemos que aprender lo que la voluntad de Dios es para nosotros. ¿Qué rol, en dónde me ha puesto el Señor en el cuerpo? ¿Qué es mi llamado? Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y que riega solamente una vez más son instrumentos en la mano de Dios. Un siervo, un mesero, un dulos. Pero es Dios el que causa el crecimiento. Y es en Dios en quien debemos de poner nuestra vista, enfocarnos en Él. Y fíjate, no en los siervos de Dios, pero en Dios. Dios es el enfoque. Y cuando los siervos de Dios hacen las cosas aparte de Él, no hay crecimiento o vida. ¿Por qué? Como vimos, aparte de mí no podéis hacer nada. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Una vez más vemos que todos los siervos, no importa el nivel, solo somos siervos con diferentes llamados, diferentes dones, un diferente rol, pero somos todos colaboradores. Amén. Nos necesitamos unos a los otros. No dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque nos debemos de animar. Nos necesitamos unos a los otros. ¿Te imaginas? Que te vayas a despertar mañana y no tengas el dedo gordo del pie. Que te falte el pie, la mano. ¿Ah? ¿Y el oído dónde está? Ya no puedes oler, ¿dónde está la nariz? Nos necesitamos. No estamos divididos, pero unidos en Cristo Jesús. Individualmente, fíjate, Dios es el que nos da la recompensa conforme a lo que cumpliste para el Señor. Jesús expresó la misma idea en Juan 4, 34 al 38. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
¿No decéis vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y el otro es el que siega. Y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Fíjate cómo obra el Señor. Entonces todo creyente es un siervo. Pero no todos somos llamados al mismo ministerio. Todo siervo es esencial para el ministerio, para la obra del ministerio que se encuentra, que es la iglesia. Pero fíjate, todo rol de cada siervo individualmente es importante para el Señor. Todo rol. Si te encuentras afuera de las puertas y van llegando las personas y te encuentran allá afuera chupando limones, no, pues ¿para qué voy a llegar aquí? Mira. Pero si lo recibes con gran gozo, ¿por qué? Porque Cristo me ama. Semilla plantada. Nunca sabes quién van a entrar por esas puertas y en la condición en que vienen. Cada rol es tan importante. Aquí en nuestra iglesia hay tantas oportunidades para servirle al Señor. Muchas oportunidades. Agarra el boletín, está completamente lleno, donde puedes servir. Pastor, no sé qué es mi don. Ponte a servir. Pronto vas a aprender. La cuna no es para mí. O vas a aprender, me encanta estar ahí. Wow, me gozo de estar con esos bebés. El café no es para mí. No me gusta lavar los platos. Pero te ponen en la parrilla y te encanta. Eres parte del cuerpo. ¿Que quieras venir y cantar alabanza? Pues tienes que también cantar alabanza, ¿no? Pero hay oportunidades y Dios nos quiere usar. Los siervos en cada ministerio, y dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Una vez más, vemos que somos colaboradores de Dios. Nosotros trabajando juntos con Dios. Wow, ponte a pensar en esto. Wow, un equipo con el mismo propósito, la salvación de los perdidos. Wow. Increíble pensar que somos parte del mismo equipo. Pero te voy a decir, el que anda pateando el bote, pobre yo, y esto, y quejando, y esto. Ahí está el inmaduro. El cristiano que verdaderamente tiene que crecer y madurar. Aquí dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos el campo cultivo de Dios, somos el edificio de Dios. Nuestro deseo, fíjate, sería que fuéramos un campo que produce fruto. Un campo que crece y madura a dar mucho fruto. Somos parte de la estructura de Dios. Pero si te quedas solamente calentando la banca, no participando, no viniendo, te vas a quedar atrás. Si te vas a molestar porque Dios está cortando ciertas áreas de tu vida, porque vienes a tener una conversación conmigo y no te gusta a dónde te llevo las escrituras,
Reconoce que Dios quiere que haya mucho más fruto en tu vida. No es para que te molestes y te vayas. No es para que, oh, Dios también me habla a mí. Me sorprendo. Personas dicen, no, pues esta es mi iglesia. Pero no se someten bajo la autoridad que se han puesto aquí. Pero es mi iglesia. Es tu iglesia a tu conveniencia. Pero no es tu iglesia. Es a tu conveniencia. Muchos se arriman. ¿Quieren oír la verdad? Les decimos, esto tienes que hacer para casarte. No, pero es que no. Van y se casan fuera de la iglesia. No reciben el consejo de la iglesia. No reciben el consejo del pastor. Me quiero mover de aquí para allá. Ok, está bien. De un momento al otro ya no están. No nos dan la oportunidad. Porque tienen la actitud que Dios también me habla a mí. En vez de reconocer cómo Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros en el cuerpo donde Él nos ha puesto. Y yo siempre les he dicho, si es Dios el que te trajo, que sea Dios el que te mueva. Siempre les he dicho eso. La aplicación aquí. Primero, ¿de qué te detienes? ¿De la carne o del espíritu? Segundo, uno tiene que madurar, crecer para poder recibir lo más profundo de Dios. 3, la capacidad de uno tiene que ver con lo que estás alimentándote, la leche o el alimento sólido. 4, nuestra conducta dice mucho de nosotros y tiene que ver mucho con qué te estás alimentando. Nos permite entender si uno es maduro o es un niño o es un bebé. 5, hay que madurar y considerar el ministerio, nuestro rol en el llamado de Dios. Reconocer que todos somos responsables en plantar o regar. Y en sí somos igual. Solamente somos instrumentos en sus manos, somos servidores.